Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayácatl y este es el episodio número 282 del podcast, en el cual los invitados que me acompañan van a darnos a conocer una interesante investigación que han realizado en los últimos años sobre el impacto del COVID en la agricultura latinoamericana. Los autores de dicha investigación pertenecen a diversas universidades, como el Texas Tech University y el Texas A&M University de Texas, Estados Unidos, de la Universidad Ana Méndez de Puerto Rico, de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano de Honduras, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador y del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica. Y quienes me acompañan en esta ocasión son el doctor Carlos Carpio, quien es ingeniero agrónomo, maestro en ciencias en agricultura y economía aplicadas y con un doctorado en economía. Carlos Carpio es el líder de este proyecto, es consultor internacional en economía agrícola y profesor asociado en el Departamento de Agricultura y Economía Aplicada en la Universidad Tecnológica de Texas en los Estados Unidos. El doctor Carpio ha conducido investigaciones relacionadas a la economía de la producción agrícola y de alimentos, seguridad alimentaria y políticas en Latinoamérica. También posee experiencia en extensión agrícola en Latinoamérica y ha trabajado liderando este proyecto de investigación, supervisando todas las áreas de investigación y también como colaborador activo. Y el otro invitado que me acompaña es Mario Muñoz, quien es ingeniero agroindustrial alimentario y consultor junior. El ingeniero Mario está relacionado actualmente a proyectos de consultoría de análisis económico en el sector agroalimentario. Ha tenido experiencia en proyectos en la cadena del café, evaluación de proyectos agropecuarios y marketing agrícola. Ha sido además parte de equipos multidisciplinarios tanto en el sector público como privado y actualmente forma parte del equipo de difusión del proyecto, donde se encarga del marketing digital. Por cierto, se me había olvidado comentarles, hay premios de por medio en este episodio. Escúchenlo hasta el final para saber de qué se trata. Hola Carlos, hola Mario, muchísimo gusto en conocerlos. Gracias por estar aquí en Podcast Agricultura. Me gustaría comenzar nuestra conversación solicitándole que se presenten por favor a la audiencia. ¿Quién es Carlos Carpio y quién es Mario Muñoz? Muy buenas tardes, Olmo. Soy Carlos Carpio, vivo actualmente en Texas, en Estados Unidos, pero soy ecuatoriano de nacimiento. Soy profesor en el Departamento de Economía Agrícola y Aplicada en la Universidad Tecnológica de Texas, que queda en la ciudad de Lobo, Texas. Soy también ingeniero agrónomo de profesión y obviamente hice estudios de posgrado en economía y me enfoco en hacer estudios sobre economía agrícola y obviamente estamos muy interesados, somos latinoamericanos, así que continuamos haciendo estudios sobre el sector agrícola en América Latina. También doy clases aquí en el Departamento de Economía Agrícola. Obviamente el nombre del departamento, tenemos una licenciatura en Economía Agrícola. Hola Olmo, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Muñoz, guatemalteco. Resido en Guatemala, ingeniero en agroindustria alimentaria. He hecho un poco de experiencia tanto en el sector privado como en el sector público aquí en Guatemala, trabajando tanto en extensión como en capacitación comercial y de mercadeo agrícola. Soy parte del equipo de investigadores que está liderando esta investigación a través de Latinoamérica. Entonces, he estado apoyando en la difusión de este instrumento de encuesta, esta segunda fase de la investigación. Entonces, es un gusto que nos hayas abierto el espacio para conectar con tu audiencia. Así que un saludo desde Guatemala. Pues un saludo hasta Texas y hasta Guatemala. Ustedes comentan que se dedican a la investigación en temas de economía agrícola. Me gustaría comenzar con que ustedes nos comentaran pues, cuál es la importancia de realizar investigación en este campo. O sea, ¿qué es lo que podemos obtener que nos sea de utilidad?
Bueno, ¿no es cierto? Como ingenieros agrónomos, ¿no es cierto? Y me imagino que la mayoría de oyentes, obviamente, ¿no es cierto?, trabajan en el sector agrícola. Entonces, ¿no es cierto? Mucho el énfasis de la producción agrícola es tener una buena producción, tener buenos rendimientos y obviamente incluso, ¿no es cierto?, tener buena rentabilidad, ¿no es cierto? En la economía agrícola, obviamente, hacemos énfasis en estudios de cómo mejorar la rentabilidad de la producción agrícola, pero también obviamente tratamos de hacer estudios que proveen una visión más amplia de las fuerzas económicas que afectan, ¿no es cierto?, tanto aspectos de la producción como también aspectos de la demanda de alimentos, a una visión, lo que se llama un poco más macro, ¿no es cierto? Como productor individual estamos interesados en la rentabilidad de mi finca, pero obviamente hay estas fuerzas macro que también obviamente afectan la rentabilidad de los productos. Entonces, básicamente, la gente que se dedica a hacer estos estudios de economía agrícola, obviamente también hacemos estudios a nivel micro de la rentabilidad en la finca, pero también estas fuerzas más macro y también específicamente relacionadas con políticas económicas, relacionadas con el sector agrícola, etcétera. En realidad, una infinidad de cosas, pero básicamente esa es la idea y eso es lo que tratamos de hacer con investigaciones en economía agrícola. Cuando hablan de investigación a nivel macro, pues me imagino que analizan factores de gran magnitud, como por ejemplo pienso en el coronavirus, esta pandemia que nos ha afectado en los últimos años y que seguramente pues viene a modificar muchos temas en la cuestión agrícola. Ustedes en este sentido, entiendo, han trabajado algo al respecto. ¿Qué nos pueden comentar? Hemos hecho algo de investigación en esta área. Bueno, le cuento que fue, ¿no es cierto?, era en el 2020. Obviamente recuerdan la época en que todos todavía estábamos en confinamiento. Entonces le cuento que un grupo de investigadores de toda América Latina, varios amigos, sería la necesidad que teníamos de tratar de hacer algo por América Latina, pues nos pusimos en contacto y dijimos, sabemos que el coronavirus está afectando a toda la economía. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, en temas del sector agroalimentario. Entonces creíamos que era importante tratar de ver qué es lo que estaba pasando con el impacto del coronavirus en el sector agrícola en América Latina. Entonces, bueno, amigos y colegas de varios países, Estados Unidos, para acordarme, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Honduras, en realidad representando a 10 universidades en estos países. Entonces decidimos hacer un estudio tratando de llegar a gente que trabajaba en el sector agrícola latinoamericano, así que desarrollamos una encuesta que tenía, ¿no es cierto?, varios objetivos este proyecto. Las preguntas de investigación eran cuál había sido el efecto de la pandemia en la cadena agrícola de América Latina. Queríamos también entender cómo había respondido la cadena a este shock, que es en realidad uno de los más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos, y qué es lo que había hecho el sector un poco para adaptarse. 4 preguntas. La otra pregunta era qué programas de apoyo habían recibido estos actores de la cadena. Y la otra pregunta era, ¿no es cierto?, cuál era la visión del sector en el largo plazo. Entonces, cuento que eso hicimos un estudio. Lo empezamos como en abril del 2020 y se extendió hasta septiembre. Hicimos lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, en México, tratar de llegar a los agricultores, pues es bastante difícil, ¿no es cierto? La gente que trabaja en el sector agrícola. Sin embargo, tuvimos una muy buena receptividad. Tuvimos alrededor de 2,000 personas del sector agrícola que nos dieron información. Obviamente llegamos a través de Facebook, a través de redes sociales, correos electrónicos. En realidad fue muy bonito porque tuvimos la colaboración de muchas instituciones y gente de asociaciones de productores en toda América Latina que nos ayudaron, se interesaron en nuestro proyecto de investigación y nos dieron esta información. Así que bueno, eso es lo que hicimos el año pasado. Obviamente aquí queremos compartirles lo que aprendimos, pero estamos en la segunda parte de este estudio. Y bueno, le cuento que en realidad el estudio, obviamente lo tratamos de diseminar esta información en varios países, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que no sé si los radioescuchas saben de este banco, es una institución que provee de fondos para proyectos de desarrollo en toda América, se interesó. Entonces, en esta segunda fase,
Tenemos el apoyo del banco. Bueno, la primera vez le cuento que básicamente no teníamos ningún tipo de financiamiento, solamente era un grupo de colegas que estábamos interesados en colaborar, y esta vez ya tenemos un poquito más de financiamiento, pues que estamos tratando de ampliar un poco este estudio. Entonces, bueno, eso es un poco, Olmo, la historia detrás de esto. Entonces, esta es ya la segunda fase. Ya un poco, ¿no es cierto?, tratando de ver una visión ya un poco más, ¿no es cierto?, una perspectiva más de largo plazo. ¿Qué es lo que pasó con el COVID? Carlos, esto que nos cuentas es bastante interesante. Sin duda, algo que me llama la atención es tú mencionaste unas preguntas base que me imagino que cuando obtuvieron respuesta por parte de los actores de la agroindustria, de ahí ustedes pudieron realizar su estudio. Sin embargo, no sé si puedas comentarnos un poco más sobre la metodología que siguen para realizar este tipo de análisis, porque lo plantean muy sencillo, pero entiendo que realizar este tipo de investigación puede llegar a ser en cierto punto complejo, dado que estamos hablando de un problema a nivel macro y se involucran múltiples factores. Dos cosas que obviamente sí, obviamente esto requiere, ¿no es cierto?, el desarrollo incluso de una encuesta. Es un trabajo de horas y de días, yo diría, ¿no es cierto?, incluso la planificación. Y obviamente la planificación del desarrollo de las encuestas tiene que basarse, en primer lugar, en son los objetivos, ¿no es cierto?, que tenemos, que por ejemplo es de 4 preguntas básicas. Y en segundo lugar, obviamente requiere bastante trabajo el formular las preguntas adecuadamente, tal manera que cualquier persona del sector agroalimentario lo pueda contestar. La otra cosa es que en realidad en esta encuesta nosotros tratamos de alcanzar no solamente a productores, sino también, ¿no es cierto?, a la gente, por ejemplo, que trabaja en venta de insumos, prestando servicios de agricultura, la gente que trabaja en intermediación, venta de productos agrícolas. Entonces, en realidad requirió bastante trabajo en cómo armar una encuesta que básicamente pueda ser, se puede decir, contestada y que aplique en una forma bastante parecida a todos estos actores, lo que llamamos de la cadena agroalimentaria. Entonces, obviamente eso se necesita, hay software específico en el que se suben las preguntas, obviamente todo está en línea. Es un trabajo bastante tedioso, incluso subirlas al programa que usamos, un programa que se llama Qualtrics, en el que se suben las preguntas, y obviamente y después se genera una base de datos bastante grande en la que hay que, ¿no es cierto?, bajar los datos y hacer los análisis usando, ¿no es cierto?, programas estadísticos adecuados. Entonces, en realidad sí requiere, honestamente, bastante trabajo, ¿no es cierto?, desde la planificación, la implementación de la encuesta, y obviamente, y luego lo que es el análisis de datos, que igual requiere mucho trabajo adicional. Claro. Algo que me gustaría agregar era cómo nosotros íbamos a perfilar a nuestra población. Sabemos de que los actores que participan, sean primarios o secundarios, tenían una influencia directa o el COVID hizo una influencia directa sobre su actividad. Entonces, uno de nuestros objetivos era poder identificar en qué estado de la cadena participaban. Y como era un estudio que abarcaba bastante población por toda América Latina, teníamos que estandarizar ciertas actividades como clasificaciones de actividad principal, hacia qué cultivos y hortalizas, granos, si estaba en el sector productivo, de procesamiento, de exportación, porque en diferentes países de Latinoamérica se aplicaron políticas diferentes y parte de nuestro objetivo era poder identificar si esas políticas eran a nivel nacional, si eran a nivel de gobiernos locales, eran incentivos privados o incentivos de organizaciones no gubernamentales. Entonces sí había un reto. Carlos, en este sentido me surge una duda en tema de población que ustedes requieren para que un estudio de este tipo sea válido. ¿Hay un mínimo de encuestas que se deben de llenar o con los que participen, con eso se pueden sacar los resultados que ustedes necesitan? Bueno, o sea, en realidad, esa es una excelente pregunta, es una pregunta como de estadística. Obviamente, ¿no es cierto? Estamos siendo bastante, no sé si la palabra se diga, ser ambiciosos en el hecho de que queremos cubrir toda América Latina.
Entonces, ¿no es cierto? Generalmente, a la final del día, la muestra que queremos es lo más grande posible. En términos estadísticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para darte un ejemplo, las encuestas de intenciones de voto generalmente se requieren como mínimo unas 1,000 personas, ¿no es cierto? Ok. Esa es más o menos como la regla de dedo para tener una información adecuada de una población en un área geográfica específica. Entonces, Ok. obviamente, depende de los tipos de análisis que se quieran hacer. Acá estamos considerando América Latina como un solo. Sabemos que hay bastante heterogeneidad, pero por otro lado, ¿no es cierto? No se sabe mucho de lo que ha pasado. Yo creo que, entonces, obviamente, nuestro objetivo es llegar a más de unas 2,000, 3,000 encuestas para tener una idea general de lo que pasaba en el sector. Y si es posible, hacer análisis al menos al nivel de regiones, ¿no es cierto? América del Sur, América Central y del Norte, para tener una visión al menos de lo que ha pasado regionalmente. Va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Idealmente quisiéramos tener, ¿no es cierto? Digamos, unas 1,000 observaciones por cada país. Pero obviamente eso es bastante difícil dado que, o sea, tenemos recursos, pero tampoco nuestros recursos no son ilimitados. Y llegar a cada a productor individualmente, pues eso requeriría, yo diría, miles y miles de dólares. Oye, y me imagino que obtuvieron buenos resultados en la primera parte de su estudio. De hecho, no sé si pudieras comentarnos qué fue lo que obtuvieron de esa primera parte, porque pues ahora están trabajando, como bien comentaban, en la segunda parte del estudio de igual manera, si nos puedes comentar ahora la segunda parte, ¿en qué va a consistir? En primer lugar, encontramos que obviamente la primera parte de la pandemia en general tuvo un impacto negativo en los ingresos, una reducción de alrededor del 20% en promedio. Hubo también un incremento de los costos del 10%, reducción en la producción, igual de alrededor como del 15%, y obviamente hubo heterogeneidad. En general, el sector agrícola se fue fuertemente golpeado, pero obviamente no fue igual, ¿no es cierto?, para todos los productos agrícolas. Para ponerte un ejemplo, en Ecuador, flores, durante la pandemia, todo eso básicamente tuvo que botarse porque no había demanda de ese tipo de productos agrícolas, para ponerte un ejemplo. Otros productos agrícolas, pues, que se continuaron. Ese fue en segundo lugar, se vio que el sector agrícola es en medio como malas noticias, yo diría, o bastante malas noticias. Las buenas noticias es que el sector agrícola en realidad demostró una capacidad increíble de adaptación al shock, o sea, que es increíble, porque realmente, ¿no es cierto?, se tiene la percepción de que el sector agrícola, no todo el mundo, de que es viejo, de que no está tecnificado en América Latina, con Sí. excepciones, pero en general se vio que se adaptó muy bien. Y yo creo que todos conocimos, por ejemplo, vemos pequeños agricultores haciendo marketing, usando WhatsApp, vendiendo productos, llevando los productos directamente a las casas. Entonces encontramos que una buena proporción de gente en el sector trató de adaptarse, trató de innovar. Yo creo que eso fue, esa es, ¿no es cierto?, la parte positiva de lo que se vio. Parece interesante esto que comentas justamente de que la gente en el sector estuvo como buscando la manera y que a pesar de que, como bien comentas, a veces consideramos que el sector puede estar obsoleto, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en algunas regiones agrícolas o para algunos cultivos, pues esto que comentas de que tuvo bastante resiliencia el sector me llama mucho la atención. Mi pregunta sería, ¿en qué momento decidieron ampliar su estudio con una segunda parte y en esta segunda parte qué es lo que van a revisar? Bueno, sinceramente te cuento que, como te dice, llamó la atención especialmente, ¿no es cierto?, de esta institución multilateral. Como te decía, nosotros no teníamos recursos, la primera vez lo hicimos, y obviamente en realidad fueron ellos los que nos contactaron y nos dijeron, mire, nos parece bastante interesante, y obviamente ustedes lo vieron, el efecto de la pandemia al comienzo. Nos gustaría ahora tener una visión de largo plazo, a ver a la final qué son las lecciones que se han aprendido, en general cómo le fue al sector, cómo se recuperó, porque lo que es de interés es que sabemos, ¿no es cierto?, que este fue un shock, pero obviamente no sabemos, es posible, y hay muchos científicos que creen que la probabilidad de que algo parecido suceda en los próximos años no es tan baja, o sea, no es tan alta, pero tampoco es tan baja. Entonces, bueno, a,
como un poco resumir y tratar de documentar las lecciones que se han aprendido. Entonces, en esta segunda parte te cuento que básicamente estamos tratando de mantener lo más posible lo mismo que se hizo en la primera parte de la encuesta para poder compararlo, ¿no es cierto? Esto es lo que pasó al comienzo de la pandemia y bueno, cómo es que el sector ha ido cambiando, cómo es que, ¿no es cierto?, se ha ido adaptando aún más y bueno, ¿no es cierto?, cuáles son las perspectivas de largo plazo. Entonces, por ahí es donde vamos. En realidad no le hemos cambiado mucho a la encuesta para poder comparar lo que se observó el primer año de la pandemia versus ahora, ¿no es cierto? Y el año pasado, que fue el segundo año bueno, en realidad las preguntas las estamos tratando de hacer con relación a lo que se vio el año pasado. Y obviamente, ¿no es cierto? Porque hay un montón de cosas que están sucediendo ahora y obviamente tratar de separar un montón de shocks al mismo tiempo, ahorita la guerra con Ucrania, esto y el otro. Pero entonces esa es la perspectiva y esa es la idea de esta segunda parte del estudio. Ok, sí, sin duda entiendo que se trata de un estudio entonces de perspectiva, qué sucedió durante un momento dado y qué está sucediendo durante un momento futuro respecto al mismo tema. Pero justamente esto era lo que te iba a preguntar. Ahora, en este último año pegó el tema de los costos de los fertilizantes que se fueron hacia las nubes debido a lo mejor a la guerra en Rusia y Ucrania. Y a lo mejor eso pues ya puede afectar, ya no es simplemente una respuesta relacionada con el tema de la situación del coronavirus, ¿no crees? Pues sí, obviamente, o sea, estamos totalmente de acuerdo. Pues obviamente, ¿no es cierto? Eso es parte del trabajo del economista, ¿no es cierto? De tratar de si es posible separar estas cosas. Ok. Obviamente, ¿qué tan difícil es hacerlas desde la perspectiva del productor? Pues sabemos que no es tan fácil. Pero lo que yo siempre digo, o sea, ¿no es cierto? Al final del día es las percepciones del agricultor, ¿no es cierto?, son las que cuentan, porque un montón de las decisiones que se toman son basadas en cuáles son las percepciones de lo que yo creo que está pasando y a qué se debe eso. Entonces yo creo de todas formas es importante escuchar estas voces, las voces del agricultor que nos digan, bueno, y en las preguntas, ¿no es cierto?, tratamos de separarlas. Siempre decimos debido a la pandemia, para tratar un poco de guiar al agricultor de que se centre en eso. Pues sabemos que al mismo tiempo hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que siempre están pasando. Claro. Recordemos igual hace un año que había problemas con, ¿no es cierto?, con comercio en la época del anterior presidente en Estados Unidos. Incluso ahora hay algunos problemas, ¿no es cierto?, en la frontera, acá en McAllen, Texas. Sí. Problemas de transportistas queriendo entrar. Entonces, obviamente, y eso ya no necesariamente es parte de la pandemia, sino, ¿cierto?, es otro tipo de políticas. Entonces, obviamente, tratamos de guiar al agricultor, si es posible, que se concentre obviamente en cuál fue el impacto durante la época esta de la pandemia. Oye, Carlos, en respecto a la primera parte de su investigación, ¿hay algún lugar donde podamos consultar los datos que ustedes obtuvieron? Bueno, no los datos en bruto, sino obviamente las conclusiones que ustedes como especialistas han obtenido. Definitivamente. Les vamos a compartir links, ¿no?, un par de presentaciones que tenemos de reportes con un resumen de los estudios. Y lo otro, obviamente, también queremos compartir un link, y eso te decía, obviamente, necesitamos la colaboración de gente que está trabajando en el sector agrícola. Necesitamos, ¿no es cierto?, especialmente la gente que escucha tu podcast, no solamente en México, sino que sabemos que tiene influencia en toda América Latina, que nos ayuden, obviamente, a responder si es que trabajan en el sector agrícola, si son parte del sector agrícola. Necesitamos esta retroalimentación. Te comentaba al inicio, bueno, antes de empezar el podcast, que tenemos Sí. unos incentivos económicos. Tenemos 20 premios de $100. No sé, en el caso de México, ¿cómo está el cambio? Más o menos 1 a 20 son como 2,000 pesos mexicanos. Que me imagino, ¿no es cierto?, que no le caen mal a nadie. No. Entonces tenemos 20 premios. La primera encuesta, obviamente, teníamos menos recursos, pero usamos este incentivo. Sabemos que en América Latina esto no es muy común. Esto es mucho más común, por ejemplo, en Estados Unidos, que te dan estos incentivos. Y obviamente, recuerdo que la primera vez que hicimos la encuesta, o sea, decíamos, bueno, de pronto la gente va a reaccionar mal, creen que los estamos estafando,
etcétera, porque obviamente, ¿no es cierto?, también se ven un montón de cosas en estos tiempos. En parte de la encuesta lo que hacemos generalmente le pedimos, si es que están interesados en participar en el correo, lo único que les pedimos es que nos den su correo electrónico. Ok. Y te cuento que en la primera encuesta, obviamente, ¿no es cierto?, tenemos 10 instituciones, 10 universidades de toda América Latina que obviamente están detrás de esta encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo. Te cuento que yo personalmente hice los envíos por una empresa de Western Union, debería de cobrarles por Por el comercial. por el comercial. Y enviamos, o sea, hubo gente en México no tuvimos ningún ganador, pero Honduras, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú, enviamos estos premios directamente por Western Union. Entonces, en realidad, solamente los ganadores les enviamos el correo y ellos nos enviaron su información personal. Así que tenemos este incentivo, ¿no es cierto?, un poco como para generar más interés. Entonces, para la gente que participe en la encuesta, que la encuesta la vamos a poner en las notas del episodio, en cualquier plataforma de podcasting pueden encontrar el enlace y también en la página podcastagricultura.com. Si alguien se mete, llena su encuesta, digamos, ya está participando en este sorteo por estos 10 premios de $100. 20 premios de $100, ¿cierto? Exactamente. Ok, bueno, entonces vamos a poner el enlace para que pues la mayor cantidad de gente nos ayude a llenar esta encuesta y no hay que perder de vista el objetivo justamente que se trata de una investigación macroeconómica para América Latina y el impacto que ha tenido el coronavirus. Carlos, Mario, ¿cuándo podríamos estar hablando y entramos en el terreno de las suposiciones de que ya vamos a dejar el impacto del coronavirus completamente atrás en el sector agrícola en Latinoamérica? Bueno, esa es una buena pregunta. Al final depende. Bueno, o sea, yo creo que depende de dónde estás ubicado, ¿no es cierto? Yo he estado acá en Texas y en realidad te cuento que la pandemia acá la hemos vivido de una manera totalmente diferente. Obviamente yo creo que las condiciones cambian de país a país. Entonces, en realidad es difícil de decirte. Ya te digo, estoy en Texas. Texas vivimos la pandemia, siempre digo, por ejemplo, mis hijos solamente perdieron 3 meses de clases presenciales. Hemos estado acá normalmente. Estuve en diciembre en Ecuador, obviamente hay muchas más restricciones. Sé que en otros países recién, por ejemplo, los niños están volviendo a clases y en realidad todo esto tiene repercusiones, aunque estoy hablando de escuelas, tiene repercusiones a nivel no solamente de todos los sectores agrícolas, porque la mamá tiene que quedarse en la casa cuidando a los niños, tal vez tiene menos posibilidades de trabajar. Por ejemplo, parte de este estudio tenemos algún objetivo que es ver estas diferencias, ¿no es cierto?, de género entre hombres y mujeres. Sabemos que a veces eso es problemático. Entonces yo diría que obviamente eso depende de país a país. Y algo también que yo creo que hasta ahora se ha aprendido con respecto al virus es que es impredecible. Cierto. Entonces en realidad la tendencia en general es que ya estamos saliendo de la pandemia, pero es difícil hacer predicciones. Cierto. Mario. Concuerdo con lo que dice el doctor Carlos. Creo que lo que nos deja el coronavirus no es dejarlo atrás, sino lecciones aprendidas, y es algo que pudimos identificar en la primera fase de la investigación. Parte de las personas encuestadas tuvieron que diversificar su portafolio de productos, digámoslo así, desde los pequeños agricultores hasta grandes a la hora de poder ofertar sus productos. Y algo que de lecciones aprendidas que también identificamos en esta población, en este universo, es la migración al comercio electrónico. Entonces, parte de la población que nosotros entrevistamos, una de las respuestas, casi que más del 20% tuvieron que innovar en sus procesos, creo que eso lo mencionó el doctor, venir y poder ofrecer directamente sus productos. Estamos hablando de que antes tus hortalizas dependían de un intermediario, pero ahora tus hortalizas ahora podían ser ofrecidas por comercio electrónico. Entonces, de los resultados interesantes de esto es qué dificultades encontraban al final nuestros actores durante la pandemia, y es que poca inversión en infraestructura tecnológica o capacitación en comercio electrónico. Entonces, las redes sociales fue algo para bien, digámoslo así,
porque le permitió al agricultor, al exportador, venir y adentrarse a ese terreno. Entonces, el COVID quizás es difícil cuantificar el impacto económico, pero podemos decir que de lecciones aprendidas motivó o incentivó a la diversificación y a la innovación en sus procesos. Sin duda esto que comentas es interesante. Una pregunta ya para ir terminando nuestra conversación es, ustedes comentan como conclusiones de la primera parte de su estudio que al final de cuentas el sector agroalimentario en América Latina llevó de buena manera el coronavirus, es decir, fue un sector resiliente. ¿Esto podría llevarnos a pensar en cierto momento que lo estamos haciendo muy bien? Porque al final de cuentas muchos otros sectores sí sufrieron y la agricultura parece ser que tuvo números incluso positivos en algunos países. Y les pregunto esto porque yo pienso, bueno, cuando a lo mejor los números son malos, eso nos dice lo estamos haciendo mal y tenemos que mejorar. Pero si sobrevivimos una pandemia, una crisis mundial de este tamaño en la agricultura, podemos llegar a decir, bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Yo creo que en realidad no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo tan mal. Bueno, en primer lugar, el sector agrícola en promedio creo que fue golpeado, o sea, definitivamente no fue tan fácil, pero como te digo, o sea, en realidad es bastante bueno saber que este sector agrícola se adapta, ¿no es cierto? Se innova, entonces yo creo que definitivamente no lo estamos viendo tan mal. Y otra de las preguntas que les hacíamos era también, yo diría, un poco el optimismo. Porque, ¿no es cierto?, les preguntábamos, incluso al comienzo de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando todo se veía oscuro, ¿no es cierto?, les preguntábamos cuáles ellos creen que era el escenario posible para las empresas en las que trabajaban. Muy pocos negocios dijeron que en largo plazo ellos pensaban que iban a cerrar. La mayoría de ellos pensaban, ¿no es cierto?, que se iban a adaptar a las nuevas circunstancias. Algunos incluso creían que iban a incrementar sus niveles de producción o que volverían al mismo nivel de producción. Entonces, en realidad, yo creo que eso habla muy bien del sector, que es dinámico y que, bueno, esta palabra, ¿no es cierto?, que está bastante de moda, ¿no es cierto?, que es resiliente. Y yo no diría no solamente desde un punto de vista de producción, sino también diría, ¿no es cierto?, en términos de perspectivas, de que tiene ganas de salir adelante. Ya para concluir, Carlos, Mario, si tienen algún comentario final para la audiencia del podcast, se los agradecería. Solamente agradecerte por el espacio, ¿no es cierto?, para estar en contacto, pues nuevamente invitarlos a que, bueno, vamos a compartir links para que lean, ¿no es cierto?, los resultados de la primera encuesta y obviamente también para que nos ayuden completando la encuesta. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de llegarnos a la gente que escucha tu podcast, Olmos. Muy, muy agradecidos. Mario. En la misma línea, México nos dio buenos resultados y buena retroalimentación en la primera fase. Hablando de a nivel grande, esperamos lo mismo en la segunda parte de la investigación. Realmente tener la retroalimentación como país, como sector, como cadenas, como actores, es importante para nosotros y para poder respaldar esta información, lo que surgió como un proyecto personal de devolver conocimiento al sector. Hoy lo estamos hablando que es información útil para creación de políticas, para fortalecimiento de cadenas, y darle las gracias a ti también por el espacio, por crear estos canales. No sabemos cuándo se creó, si antes o durante la pandemia, pero fue una idea innovativa que a todos nos ha hecho crecer de una u otra manera. Entonces, gracias a ti, gracias a los que nos están escuchando y reincentivando ese apoyo que necesitamos para compartir, para llenar. Entre más número podemos rescatar a nivel productivo, procesamiento o de comercialización. Esta encuesta no está limitada a productores, pero involucra. Entonces, actores principales, secundarios, comercializadoras, casas de agroquímicos, o sea, entre más retroalimentación obtengamos, vamos a poder presentar mejores resultados. Así que gracias, no, por el espacio. Gracias a ambos y consideren abierta la invitación a este espacio para que nos comenten cuando tengan los resultados de la segunda etapa de su investigación. Estamos en contacto.
Y hasta aquí la plática que tuve con Carlos y Mario, sin duda muy interesante esta investigación que están realizando. Por último, pues los invito a participar en esta entrevista si están en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcasting que estén escuchando este episodio. En la descripción del episodio ahí van a poder encontrar el enlace. Apóyennos por favor, sin duda se los agradeceremos. Y recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.